Leyes estatales y federales. Esta unidad 7, podemos ver muchas leyes que son no solamente para la Florida, sino para toda la nación. Y la primera de ellas es la Ley de Derechos Civiles de 1866. El año 1866 estaba recientemente abolida la esclavitud y había todavía mucha segregación racial. Y en ese momento, pues una persona de color, el señor Jones, quiso comprar una casa en un vecindario de blancos, donde entonces el señor Mayer se negó a vendérsela. Esto llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema decidieron que no podían negarle la venta al señor Jones de una casa porque fuera de color. Si tenía los recursos para hacerlo, tenía como pagarla. Parece que el señor Jones es un señor con recursos económicos queriendo comprar una casa en un lugar de blancos. Entonces, a partir de allí se prohibió la discriminación basada en raza en cualquier transacción de real estate, en venta, en renta, en cualquier tipo de transacción, y no hay excepciones. No existe ninguna excepción contra esta. Vamos a ver que hay una ley que apareció ya para el año de 1968, que sí tiene excepciones, pero la Ley de Derechos Civiles de 1866 no contempla ninguna excepción, lo cual significa que ni siquiera el mismo dueño puede discriminar. Si una persona está rentando una casa y viene una persona de color y él le dice, no, ya la renté, luego viene un blanco y le dice que está disponible, lo pueden demandar y la multa por discriminar puede ser hasta $50,000 por la primera sanción. Si lo llegan a encontrar culpable fehacientemente, porque muchas veces el mismo Estado manda un fiscal a investigar y entonces si se dan cuenta que está discriminando, esa es la sanción por una primera falta a esa ley. En el año 1964 apareció la Ley de Derechos Civiles, ya estamos hablando que apareció Martin Luther King. Esta ley no tiene que ver con los bienes raíces, pero sí tuvo que ver con la finalización de la segregación racial. ¿Se acuerdan que la señora Rose, que se negó a montarse en la parte de atrás del autobús porque quería que la gente de color se montara atrás, que los baños eran separados, que había restaurantes donde no pueden entrar la gente de color? Entonces ya en el año 1964 prohibieron la discriminación basada en raza, color, religión u origen nacional en cualquier establecimiento público, hoteles, restaurantes, gasolineras, lugares de entretenimiento o cualquier instalación pública administrada por el gobierno. Pero fue entonces en el año de 1968, 4 años después, cuando apareció la Ley de Vivienda Justa. Y la Ley de Vivienda Justa, lo que en el título 8 de los derechos civiles prohibió la discriminación ilegal en la venta, arrendamiento, venta de publicidad o alquiler, financiación o servicio de corretaje, o sea, que nos incluye a nosotros como agentes y brokers, que no podemos discriminar en prestar esos servicios basados en raza, color, religión, sexo y nacionalidad. Y luego se agregó en el año de 1988, o sea, 20 años después, una enmienda donde se agregó discapacidad mental y estado familiar. Discapacidad mental o física se refiere a personas pues, que tienen algún impedimento físico para caminar o moverse o que están mentalmente discapacitadas, locos. Y el estado familiar se refiere a mujeres embarazadas o con niños menores de 18 años. Ahora, esta ley de 1968 sí tiene excepciones, permite algunas excepciones, todas menos por raza. Por raza, como vimos antes, no hay ningún tipo de excepción. Aquí sí permiten que si no se contrata a un agente de bienes raíces y no se hace publicidad discriminatoria, podría discriminar, por ejemplo, si yo vivo en un cuádruplex y quiero rentar las otras 3 unidades, yo puedo escoger quiénes van a vivir ahí. Puedo escoger que no sea una mujer con niños menores de 18 años, entonces la puedo discriminar. Ella no puede acusarme, mira, él no me quiso rentar porque tengo niños. No, yo vivo en una de ellas, puedo escoger quién vive en las otras 3. Ahora, yo no puedo contratar a un agente y decirle, mira, réntame las otras 3, pero si viene una mujer embarazada, no, porque él no puede discriminar. Lo puedo hacer yo, pero no puedo contratar a un agente para que discrimine. Tampoco puedo poner publicidad, rento en un cuádruplex un espacio adicional, pero abstenerse mujeres embarazadas. Eso es publicidad discriminatoria. Entonces no puedo ni hacer publicidad ni contratar a un agente, pero yo sí puedo discriminar. También puedo discriminar por nacionalidad. No me gustan los colombianos, no, por ejemplo, o los venezolanos. Entonces podría discriminar por nacionalidad, podría discriminar por todo menos por raza. Si una persona de color yo no le quiero rentar, entonces ahí aplica la ley de 1866 que no puedo discriminar por raza bajo ninguna razón. Discapacidad mental, si una persona está enferma. Discapacidad mental o física tampoco se puede discriminar. Si una persona, por ejemplo, discapacitada, quiere rentar mi propiedad y yo no tengo los medios para personas discapacitadas, pero él dice que él va a poner los andenes para subir la silla de ruedas, adecuar los baños, yo no puedo negarme a rentársela, siempre y cuando él se comprometa que cuando se va me lo deja como lo encontró.
pero entonces estoy obligado no puedo negarme a prestarle los servicios de... Bueno, una persona enferma mental debe tener un tutor o un comité pero yo no puedo negarle a rentarle una casa a una persona discapacitada mentalmente tampoco. Entonces, estado de discapacidad mental es cualquier impedimento físico o mental que interfiere con el funcionamiento de una vida normal, o mujeres embarazadas o con niños menores de 18 años. ¿Verdad? Esto es para recordar el French corn como la mazorca fresca, pues, pero es para recordar que es el estado familiar, la raza, el sexo, el estado de discapacidad, el color, la religión o la nacionalidad de origen. Es lo que está protegido en esta ley. Ahora, quedó sin protección la edad. Aquí en esta ley no contempla protección para la edad, ni tampoco para la ocupación de la persona, ni el estado civil, si es soltero, casado, divorciado, ni la orientación sexual que se refiere a si es homosexual o heterosexual. Esto está protegido en otras leyes que han salido más adelante, pero para efectos del curso y del examen, esta ley de 1968 no protege contra ninguna de estas cosas. Ahora, ¿cuáles están protegidas bajo esta ley de la vivienda justa? Bajo esta ley de vivienda justa están protegidas todas las viviendas unifamiliares. Unifamiliar se refiere a una sola casa, ¿verdad? Si la propiedad es del gobierno, si la propiedad es de propiedad privada, si la propiedad es un inmueble que es de una persona que es dueña de 4 o más unidades residenciales, está protegida, o cuando un propietario durante un periodo de 2 años ha vendido más de 2 unidades no ocupadas por sí mismo. O sea, una persona que se dedica a comprar casas para rentar y en 2 años ha comprado y vendido 2 casas, esas 2 casas están protegidas por la ley de vivienda justa. Si fue una sola, no. Vamos a decir, si yo en un periodo de 2 años, entre el 2020 y el 2022, compro una casa y la vendo, esa propiedad no está, yo puedo discriminar. Pero si yo he comprado 2 dentro de ese periodo y las he vendido las 2, están protegidas, no puedo discriminar en ninguna de esas 2. O si yo soy dueño de más de 4 unidades, yo no puedo discriminar en ninguna de las 4. Entonces, esas son todas las que están protegidas, que son viviendas unifamiliares, se refiere a una sola casa. Ahora, las multifamiliares, que se refiere a 2, 3 en adelante, ¿verdad? Ya cuando son multifamiliares, si son 5 o más, todas están protegidas. Todas. Si son 4 o menos, están protegidas si no están ocupadas por el propietario. Están totalmente protegidas. Pero si de las 4 está ocupada una de las 4 por el propietario, entonces él puede discriminar, no estaría protegida. Con lo que expliqué anteriormente, pues que no puede utilizar publicidad discriminatoria ni puede ocupar un agente para hacerlo. También hay viviendas que son para personas mayores de 62 años, donde todas las unidades tienen personas mayores de 62 o más del 80 están ocupadas por mayores de 55. Son unidades que desde que se hacen muchas veces están hechas para personas mayores que no quieren el ruido de los niños o de las mujeres gritándole a los niños, ¿verdad? Entonces, ya de entrada hay muchas casas que se hacen así o que se convierten así porque con el paso de los años, pues los que vivían ahí se hicieron mayores. Entonces ellos podrían discriminar no aceptando mujeres embarazadas o con niños menores de 18 años y es perfectamente legal siempre y cuando ni hagan publicidad discriminatoria ni contraten a un agente para hacerlo. Entonces todas las excepciones están exentas conforme a la ley siempre y cuando no se contrate un agente inmobiliario ni exista publicidad discriminatoria. Desde que eso se siga, no pasa nada, se puede discriminar. ¿Qué operación está exenta? Si el vendedor posee 3 o menos unidades unifamiliares, está exenta de cumplir con la ley, o sea que él puede discriminar. Si el vendedor no vivía en la vivienda principal o no era residente más reciente cuando fue vendida, una sola venta está excluida en 2 años. Si ya son 2, tiene que cumplir con la ley, pero una en 2 años está exenta de cumplir con la ley. Si se trata de alquiler de viviendas multifamiliares con 4 o menos unidades, pero el propietario vive en una de ellas, está exenta de cumplir con la ley. Si son 4, 3, 2, pues él puede discriminar. Pero si existe discriminación racial, ahí sí se aplica la Ley de Derechos Civiles de 1866 que prohíbe discriminar por cualquier motivo. Esa no tiene ninguna excepción. Ninguna excepción. Hay excepciones especiales. Hay viviendas que son de iglesias, que las iglesias las tienen para feligreses que no tienen cómo pagar una casa, entonces permiten que viva allí mientras arregla su situación económica. Y hay clubes que tienen instalaciones para que pasen ahí los miembros del club un fin de semana vacacional. Entonces los dos pueden discriminar en el sentido que solamente pueden dar sus facilidades para miembros del club o miembros de la iglesia. Lo que no puede hacer una iglesia es negarle a una persona por la nacionalidad que sea, por el color, por la raza,
que se haga miembro de esa iglesia. Cualquier persona que quiera hacerse miembro debe tener la apertura para no discriminar, pero hay que ser un miembro para poder gozar del beneficio, por ejemplo, de tener una casa sin pagar, por ejemplo. Entonces son excepciones de esa naturaleza. Otra cosa que están prohibidas es conducir. Conducir en inglés es steering. Steering, conducir, es que yo monte un cliente de una clase protegida y lo lleve a ver propiedades de esa clase solamente. No sé cómo se manejan las zonas aquí en Chicago, pero en varias ciudades la gente se agrupa de acuerdo a la nacionalidad. Allá en Georgia, por ejemplo, en Marietta vive la gente del Brasil. Entonces yo no puedo tomar un brasileño y llevarlo nada más a mostrarle casas en Marietta. O si veo que es de color, lo llevo al sur de la ciudad, que es donde vive la gente de color. O si veo que es hispano, lo llevo a los barrios de hispanos. Eso es conducir. Que yo lleve a una clase protegida donde vive solamente gente de esa clase protegida. Eso es contra la ley porque estoy discriminando. Estoy diciendo que tú nada más puedes vivir aquí. Ah, tú eres moreno, tú nada más puedes vivir aquí. Eso es contra la ley porque es discriminar. Pero si no califica para comprar una casa en un barrio de blanco y él quiere un barrio de blanco, entonces ¿cómo lo va a llevar? Tengo que llevarlo, digamos, a un barrio latino. Lo llevo donde haya casas de lo que él puede comprar sin importar el tipo de raza que viva ahí. Exacto, eso es. Ahora, hay clientes que te dicen dónde quieren comprar, bueno, se les muestra en ese lugar en particular, ¿no? Y blockbusting se refiere, le dicen también rompecuadras, que es meter un rumor de que una clase protegida está llegando para incitar a la gente a vender. Por ejemplo, en la Florida sucedía mucho que los cubanos estaban en Hialeah y cuando ya Hialeah se le hizo pequeño y empezaron a subir más arriba, los realtors americanos le decían a los clientes, mira, vende ahora porque ya está llegando los hispanos aquí y van a bajar los precios. Entonces eso es meter un rumor, aunque sea cierto, es ilegal usar esa artimaña para obligar o hacer que la gente venda sus propiedades. Y redlining, que no tiene traducción, pues es como línea roja, pero en el examen en español aparece como redlining también, es negarse a dar préstamos o coberturas de seguros o darlos con diferentes términos, es decir, a una persona que no nos guste cobrarle una renta más cara o pedirle un precio por la casa más alto a alguien de una clase protegida. Para dar condiciones diferentes en viviendas en determinados vecindarios. Eso se refiere, son tres conceptos que hay que aprender: conducir, blockbusting y redlining. Otra actividad prohibida es negarse a alquilar, vender, negociar o tratar con un miembro de una clase protegida. Tampoco podemos citar diferentes términos, condiciones o privilegios para comprar o alquilar. Tampoco se puede anunciar una vivienda que está disponible solamente para gente de una clase, ideal para hispanos o solamente para mujeres sin niños. Eso es publicidad discriminatoria. Tampoco se puede negarse la membresía o el uso de cualquier servicio de bienes raíces a personas de una clase protegida o hacer declaraciones falsas sobre la disponibilidad, decir, no, ya se vendió, ya se rentó, siendo que todavía está disponible y lo que quiero es negarle el acceso a venta o renta a un miembro de una clase protegida. El cartel de la vivienda justa es un cartel, un póster que tiene una casita y un símbolo en el medio. En la mayoría de los lugares de renta, ustedes lo van a ver, lo tiene hasta en varios idiomas, en chino, en japonés, en inglés, en español. Si no se tiene este cartel, que es un póster que lo da gratuitamente el House Urban Department, una pregunta que me dicen muchas veces es que quién es el que está a cargo de velar por el cumplimiento de la ley de vivienda justa. Y el que está a cargo de velar por eso es HUD, el House Urban Department, o sea, el Departamento Urbano de la Vivienda. Cualquier broker, cualquier compañía de corretaje donde se hagan préstamos, donde se vendan casas, están obligados a tener el cartel en algún lugar dentro de las oficinas, porque si no se encuentra presente y alguien acusa a esa oficina de discriminación, el hecho de que no esté el cartel ya se considera una prueba de que allí se discrimina. Muchos agentes ponen en la tarjeta de presentación la casita con el símbolo de igual, no es obligatorio ponerle la publicidad de uno, es obligatorio que esté en las oficinas del broker, de la compañía donde se hacen los cierres, de donde se hacen los préstamos, de todo lo que tenga que ver con transacciones de bienes raíces. Por eso uno lo ve en los bancos y en donde rentan propiedades de apartamentos. La ley de estadounidense con discapacidad dejada es una ley para proteger a las personas discapacitadas para que tengan acceso a todos los lugares públicos, para que tengan acceso a trabajo y para que no los puedan discriminar de entrar a lugares comerciales o públicos. Entonces rige con todas las prácticas de discriminación, incluyendo al empleo. La Ley Interestatal de Información Completa de Venta de Terrenos es una ley para proteger al comprador de un terreno, para que no lo estafen. Estafar en un terreno es muy fácil, porque en una casa, pues, uno puede saber quién es el dueño tocando la puerta y ver quién sale a abrir la puerta. Pero cuando es un terreno vacío, entonces se presta mucho para estafas. Y para prevenir eso, entonces,
cuando se va a vender un terreno, el HUD obliga que los desarrolladores tienen que registrar esos terrenos con el HUD e informar acerca de los hechos en relación a quiénes son los dueños de ese terreno. Y tiene dos disposiciones, la disposición antifraude y los requisitos de desarrollo. La disposición antifraude obliga que cualquier desarrollador de 25 o más lotes tiene que presentarle al cliente un informe de la propiedad. Ese informe tiene las características de la tierra que está comprando y de los dueños, de los propietarios. Y debe darlo antes de que se firme el contrato. Si eso no se entrega antes de la firma del contrato, entonces el que compra el terreno puede cancelar la compra hasta 2 años después de haberlo adquirido. Si se entrega antes de firmar el contrato, después de haberlo firmado, se puede retractar y que devuelva su dinero dentro de los 7 días después de haberlo adquirido. Es un periodo de gracia que tienen para devolver la tierra. Y el requisito de registro obliga que un desarrollador con sus divisiones de 100 o más lotes tiene también que registrarlo ante el House Urban Department. La administración de zonas costeras administrada por la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, la participación es voluntaria y lo que trata es de proteger de contaminaciones de fuentes no puntuales, porque en la Florida hay muchos acuíferos, mucha agua subterránea. Nestlé tiene la planta más grande de agua allí en el centro de la Florida. Entonces hay muchas formas de contaminar, como por ejemplo una bomba de servicio, una gas station que liquee gasolina, se contaminaría el agua. Una tintorería que no maneje bien los productos químicos, una fábrica, contaminaría las aguas subterráneas. Entonces, esto es lo que cuando uno compra un terreno, una de las cosas más importantes es asegurarse que el terreno no está contaminado. Porque si está contaminado pasa lo que te pasó a ti con la casa. El comprador es responsable de limpiarlo si lo compró contaminado. Entonces, cuando uno vende un terreno es muy importante pedir lo que se llama un estudio de fase 1, que es un estudio que administran compañías ambientales, que básicamente se trata en que investigan si hay la posibilidad de que la tierra esté contaminada. Si en ese estudio de fase 1 encuentran que había una estación de servicio anteriormente ahí o cerca, o que hubo alguna fábrica que pudo haber contaminado la tierra, entonces se ordena un estudio de fase 2, donde perforan la tierra, sacan un muestreo y la mandan al laboratorio para evaluar si está contaminada o no. Si uno compra una tierra contaminada, como dije antes, entonces el comprador ahora se hace solidario y obligado a limpiar el terreno que compró. La ley de veracidad en los préstamos, Truth in Lending Act. Esta ley de veracidad en préstamos se conoce como TILA, así como RESPA, son las siglas de Real Estate Settlement Procedures Act. TILA son las siglas de Truth in Lending Act. La diferencia entre TILA y RESPA es que RESPA, como dije antes, busca proteger al consumidor en que conozcan los gastos de cierre. Y TILA busca proteger al consumidor también para que conozcan los gastos del préstamo. Parece lo mismo, pero no es, porque TILA lo que pretende es que los bancos no abusen del consumidor cobrándole unos intereses o engañándole acerca de la tasa de interés que va a pagar, mientras que RESPA lo que quiere es protegerlo de que no le cobren honorarios excesivos a abogados, honorarios excesivos de registro, esa clase de cosas. Entonces, TILA, como lo que pretende proteger los gastos del préstamo, el principal gasto del préstamo es la tasa de interés que te van a cobrar o los gastos por hacer el financiamiento, y la regulación Z obliga que a todo consumidor hay que informarle de todos los costos exactos del crédito. Una de las maneras fáciles de meter los costos exactos del crédito, ¿qué pasa si a ti te van a dar un préstamo y te dicen para aplicar son $100 y luego para calificar $500 más y luego para llenar los papeles $700 más? Entonces, esos gastos. Si un banco tiene unos gastos, otro, y uno ofrece una tasa de interés del 3 y otro del 5, uno tendría que irse por el del 3. Pero si el del 3 tiene gastos más altos que el del 5, a lo mejor convenía más el del 5 que el del 3. Entonces, para evitar esa disparidad, el gobierno estableció lo que se llama el APR. El APR son las siglas de Annual Percentage Rate. El Annual Percentage Rate es la tasa de interés anual que se gana el banco, el APR. Y dentro de ese APR tiene que estar todos los gastos que el banco cobra en el año en que hace el préstamo. Si yo te cobro un financiamiento de entrada, un financiamiento de salida, un financiamiento por llenar los papeles, o sea, todos los costos los tengo que meter en el APR y los tengo que informar. Entonces yo puedo ver situaciones donde un banco que me ofrece el 3% de interés y el otro el 5%, el del 5 me ofrece un APR del 5,5% y el del 3 el APR del 6%. Entonces ahí ya veo que me va a convenir más el préstamo del 5,5% porque los costos totales es 5,5%, mientras que el otro me va a costar 6%. O sea que el APR no es lo mismo que el interés que te cobran. No es lo mismo que el interés. El APR lo que es la tasa de interés más todos los otros cobros que te hace el banco en el año que te hace el préstamo, ese es el APR. Por año.
El primer año que te lo van a cobrar. Ok. El primer año. La APR, por eso empieza por A, porque es anual. O sea, Y es en el año en que te hacen el préstamo. Ok. Eso es lo que me va a ganar el banco a mí. Lo que te va a ganar el banco en el año que te hace el préstamo. Que te hace el préstamo. Eso es lo que es el APR. Y entonces los bancos están obligados a revelar ese APR. Es una publicidad que haga un banco, si no ponen el APR, sino la tasa de interés, eso es un delito federal. Ellos podrían anunciar solamente el APR y no la tasa de interés, pero no al revés. Nunca pueden anunciar la tasa. Pero uno generalmente cuando entra al banco ve que dice tasa de interés tanto, APR tanto. Están las dos juntas, por lo general. Entonces, porque ese APR incluye cualquier gasto financiero que el banco esté pretendiendo cobrar, el importe total financiado tiene que revelarse, el monto total de los pagos. No, yo conocí una persona que compró una casa porque tenía dos préstamos y el uno le cobraba 1.300 y el otro 1.400 y se fue por el de 1.300 porque era menos. Pero 5 años después se dio cuenta que el de 1.400 era 30 años y el de 1.300 era 40 años. Entonces le hubiera convenido más agarrar el de 1.400 pagando $100 más, pero se iba a ahorrar 10 años de intereses pero no se dio cuenta en el momento en que firmó. Entonces, o no le dijeron, pues, porque la realidad es que la ley obliga que tiene que revelarse todo eso. ¿Cuántos años son? ¿Cuánto es el monto de down payment que tienes que dar? Si hay cuotas especiales, ¿cuántas son las cuotas especiales? Y todas esas divulgaciones, RESPA obliga que hay que entregarla 3 días hábiles después de haber aceptado la solicitud del préstamo o a más tardar 7 días hábiles antes del día del cierre. Son el momento en que tiene que revelarse. Pero a muchos no les gusta revelarlo. ¿Por qué? Porque pasa como en los carros. Si usted ha ido a comprar un carro, ha visto que le dice, bueno, mira, ¿cuánto me da el carro? Dame el presupuesto que me voy. No, no. A ti te sientan ahí hasta que compres o compres. No quiere que te vaya, porque si tú te vas de ahí con que son 20,000, en el otro te van a decir que son 19, te lo llevas al otro 17, 16, 15, y de alguna manera el último te lo termina vendiendo, pero uno va con un precio sirve para rebajar en el otro lugar. Entonces aquí los bancos conocen eso también. Los bancos saben que si ellos te dan esa aceptación de solicitud del préstamo y uno se lo lleva a otro banco, el otro lo va a mejorar. O sí lo mejor. ¿Cómo lo mejora? Muy fácil. El banco dice, bueno, prefiero en vez de ganarme el 2%, me voy a ganar el 1,5%, pero me gano el cliente. Bueno, el 1,25%, pero me gano el cliente. Entonces, con un poquito que bajen la tasa de interés, que le bajen la tasa de interés a uno, pueden mejorarle a uno las condiciones y quedarse con el caso. Porque puede pasar el caso que el prestamista, el loan officer gana de acuerdo al interés que te da. Porque tengo ganas de él también bajarte el interés y él gana menos. Sí. Sí, ¿verdad? Pasa también. Claro. Entonces, por eso es que es obligatorio hacer estas revelaciones por parte de TILA. Y lo que obliga es que se tienen que revelar todos los términos disparadores. Ojalá no solamente el APR, pero hay que revelar los términos disparadores o trade terms. Se refiere al importe o porcentaje del pago inicial que se va a dar, o sea, el down payment, el número de pagos, si son 360 cuotas, 400, el periodo del plazo del pago, si se va a pagar quincenalmente, cada 30 días, el monto del pago, el importe del costo financiero. También hay que informar el porcentaje de pago inicial, down payment, los términos de pago y la tasa de interés anual. Todo eso tiene que revelarse. Ahora, cuando alguien toma un préstamo que no es de préstamo por primera vez, sino es un refinanciamiento o una línea de crédito, o sea, una hipoteca sobre un préstamo sobre el equity o un refinanciamiento, la persona tiene el derecho de rescindirlo de 3 días. Yo para un refinanciamiento, el banco me manda un planteamiento, pero si no me gusta, tengo 3 días para aceptarlo o rechazarlo. Esto no aplica para cuando estoy comprando la casa por primera vez, porque cuando estoy comprando la casa por primera vez ya me dieron anticipadamente 3 días, por lo menos 3 días antes 3 días después de haber aplicado el préstamo, cómo es que voy a pagar. Y si lo acepto, pues ya no tengo el derecho de rescisión después. Esto es solamente en estos casos que aplicaría. Y bueno, eso es todo sobre lo que es el TILA. Ahora tenemos ECOA, que son las siglas de Equal Credit Opportunity Act, o ECOA, que es la Ley de Oportunidades de Crédito, la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito. Esta ley pone a disposición créditos sin discriminar en raza, color, religión, nacionalidad, sexo. Y aquí se agrega lo que no estaba en la otra, que es el estado civil, que no estaba protegido, la edad, que había quedado sin protección, y también quedan protegidas personas que reciben ayudas de asistencia pública. Estas son las damas, por ejemplo, que tienen hijos y no tienen child support de parte del marido, del padre de los niños, y entonces reciben asistencia pública del gobierno para pagar la renta de una casa. Ese dinero que reciben de ayuda se puede utilizar para comprar una vivienda.
aunque no sea dinero de ellas, pero es dinero del Estado para vivienda. Entonces no se puede discriminar porque el ingreso venga del Estado para poder dar un préstamo. Entonces acá pues se agregó el Estado civil, quiere decir que no le pueden negar un préstamo a una persona divorciada o viuda o soltera, no le pueden discriminar por la edad. Si una persona de 100 años tiene impuestos, trabaja y tiene buen sueldo, no le pueden negar un préstamo a 30 años, aunque no lo vaya a vivir. Pues. Igual y cuando se muera alguien tiene que pagar la casa, no significa que... Esta ley es solo para préstamos, aplica para los Esta aplica para préstamos. ECOA es una ley para préstamos. Ley de igualdad de oportunidades de crédito. Y luego la recepción de asistencia pública, pues ya que le expliqué qué es lo que era. NACA, del que le estaba hablando antes del break del almuerzo, surge de que un sindicato de trabajadores en Boston siempre estaban tratando de aplicar para préstamos y le negaban los préstamos, el Citibank y Bank of America. Entonces, ante esa negativa, los demandaron porque estaban violando la ley de oportunidad de igualdad de préstamos, no le daban préstamos porque era una zona donde no querían prestar. Y al ganar la demanda, que fueron muchos billones de dólares que ganaron, entonces surgió NACA como una asociación sin fines de lucro que presta dinero con muy buenas condiciones. Pues como es sin fines de lucro, entonces no hay gastos de cierre, porque los abogados hacen voluntariado. Al no haber gastos de cierre, el dinero de los gastos de cierre se puede utilizar para comprar puntos, que ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces de ahí es que surge por una violación a ECOA. La Ley de Procedimientos de Liquidación de Bienes Raíces, RESPA, protege al consumidor informando de los gastos que va a pagar en el día del cierre. Entonces ahí tiene que venir todo lo que va a pagar en el día del cierre, si va a pagar los honorarios de abogados, los gastos de registro, todo eso. Y también RESPA elimina los sobornos, es cobrar comisiones por trabajo no ganado, por recomendar a alguien para un loan officer, lo que expliqué ya antes, que uno no puede ganar dinero por referir a gente dentro del mismo ámbito de la transacción. Y aplica a préstamos residenciales. Esta es una pregunta muy frecuente en el examen. ¿A quién aplica RESPA? Pues RESPA aplica a préstamos residenciales. RESPA no es para préstamos comerciales, no es para comprar un terreno, no es para comprar un negocio. RESPA lo que está protegiendo al consumidor en la compra de su vivienda principal, básicamente. Tampoco es para proteger a un comprador de inversionista de un edificio de apartamentos. Pues. Entonces aplica a préstamos residenciales relacionados con el gobierno federal, con préstamos del FHA, del BA, los préstamos garantizados con una hipoteca de 1 a 4 familias. O sea, para un préstamo convencional no aplica el RESPA. Si es residencial, sí. Sí, lo que no aplica es para préstamos que sean de 5 unidades en adelante, que ya no es residencial, sino comercial o agrícola, ya no aplica RESPA. No importa que sea convencional. Solamente, no importa. Ya compraste una casa, vas a comprar otra, ¿aplica ese préstamo? Cuando uno compra una segunda casa, FHA te puede prestar para una segunda casa, aplica RESPA también, porque es residencial. De que sea residencial, aplica RESPA. Entonces, no aplica para financiar la compra de 25 acres, eso es agrícola. Tampoco aplica para hacer mejoras para el hogar. Si yo ya compré la casa y me aplicó RESPA para el crédito que me dieron para comprar la casa, pero si ahora yo pido un refinanciamiento para poner una cocina con granito, y entonces ahí el refinanciamiento no aplica RESPA. Ni tampoco para financiar un terreno que esté desocupado o baldío. Ni tampoco cuando estoy tomando un préstamo existente, o sea, asumiendo el préstamo de alguien más. Si ya lo estoy asumiendo así, ya no aplica RESPA en eso, porque ya aplicó cuando la primera persona solicitó el préstamo. Tampoco para hacer una construcción, a menos que se vaya a convertir en permanente. O sea, si yo estoy haciendo un préstamo para hacer un flipping, para arreglar y vender, no aplica RESPA. A menos que vaya a hacer un préstamo que se convierta en un préstamo permanente. Tampoco si es para construir una estructura de 1 a 4 unidades cuando el lote es del mismo dueño, o para financiar la compra de una propiedad de reventa. O sea, cuando estoy comprando para hacer flipping, comprando para comprar y revender. Esas son transacciones que están exentas de cumplir con la normativa de RESPA. Las revelaciones que hay que requerir en la solicitud del préstamo, hay que entregar un cuadernillo de información especial donde está el cálculo de buena fe de los costos de cierre. Se declara la información de servicios prestados. Si el prestatario no recibe esa información de solicitud del préstamo, el prestamista tiene que enviarla por correo dentro de los 3 días hábiles. O como vimos, a más tardar 7 días hábiles 3 días hábiles antes del cierre, o 7 días hábiles, ¿cómo es? 3 días. Si es 3 días hábiles antes del cierre, 3 días después de haber aplicado o 7 días antes del cierre debe entregarse.
Requisitos adicionales: hay que informar todas las comerciales afiliadas. Comerciales afiliadas AFBA se refiere a que si el broker además es socio de la compañía de seguros, él tiene que informar de esa relación. Si él es dueño de la compañía que está haciendo el préstamo, tiene que informar de esa relación. O sea, tiene que informar al cliente de todo lo que están participando. Si él es también socio de la compañía de títulos donde se va a hacer el cierre, tiene que informar. La compra de seguro del título no es obligatoria en la Florida. Es recomendable comprar un seguro del título. ¿Qué es un seguro del título? Es un seguro que protege la escritura. No es el seguro de la casa. El seguro de la casa es otra cosa. Es el seguro si la casa se incendia, se cae, se tiene algún daño. Pero el seguro del título lo que protege es que si yo compro una casa y el título tiene una deficiencia o algún problema por el cual me van a demandar en el futuro, el seguro me protege. Por ejemplo, si yo estoy comprando una propiedad donde los dueños eran marido y mujer y cuando vendieron nada más firmó el marido y la mujer ni siquiera se enteró, a lo mejor el abogado de cierre se le pasó porque el título estaba nada más a nombre del marido. Pero si la casa estaba, por ejemplo, bajo homestead, ella tenía que firmar. Si el abogado no se dio cuenta y se hizo el traspaso, entonces luego al adquirir la propiedad puede venir la esposa del que vendió a poner reclamo y entonces uno podría perder la propiedad. Si uno tiene un seguro del título, el seguro del título le protege contra esa deficiencia del título y entonces no se perdería el dinero. Pero si no es obligado. En la Florida no es obligatorio. O sea que si alguien tiene un lien en la propiedad y no compró la propiedad, él es lien de la propiedad. Exactamente. No, si no tienes el título, lo heredas con todo lo... Si no tienes un seguro que te proteja, pues tienes que... Tú eres el que corre el riesgo con eso. Entonces, RESPA también obliga que todo se ponga en el Hot One, que es lo que ahora se llama el CD. Antes, todavía el documento dice arriba el Hot One, pero es el Crossing Disclosure. CD son las siglas del Crossing Disclosure, o sea, de las revelaciones del cierre. Y eso es requerido para hacer el cierre de RESPA. Se le debe entregar al comprador un día hábil antes del cierre, por lo menos ese reporte de cierre. Y hay límites en cuanto también a los depósitos en garantía para impuestos y seguros que pueda retener un banco. Esto se refiere a que los bancos, usualmente cuando te venden una casa, también ellos hacen una parte mensualmente para pagar los impuestos. Si los property taxes son $1,200 al año, entonces ellos prorratean, bueno, serían $100 por mes. Entonces, aparte de que tengas que pagar el principal y los intereses mensualmente, te van a cobrar $100 para ir acumulándolos para fin de año pagar los $1,200 de taxes. Y lo mismo hacen con el seguro. Si el seguro de la casa son $600 por año, entonces te van a cobrar $50 por mes para que al fin de año estén los $600 para pagar el impuesto, el seguro de la casa. Entonces, tanto el impuesto como los seguros, RESPA pone un límite máximo en cuanto a lo que el banco puede retener para propósitos de pagar eso. O sea, el banco no puede abusar en cobrar dinero de más, pues, porque al final del año, después lo que pagan te lo devuelven o el banco le queda allí para el año siguiente, pero no pueden cobrar más de lo que se necesita. Pues, básicamente es lo que protege. Y también RESPA es la que prohíbe por los sobornos o la división de comisiones o el pago de comisiones no ganadas. ¿Verdad? Como lo que uno cobra a alguien que no, sin tener licencia para hacerlo. La ley de arrendadores y arrendatarios residenciales, como el nombre lo dice, es una ley solamente para arrendamiento residencial. Esta ley no aplica para arrendamiento comercial, no aplica para hoteles, solamente aplica estrictamente cuando un dueño de una propiedad se la está arrendando a un inquilino residencial o cuando un dueño de 200 propiedades de apartamentos está arrendándola a 200 inquilinos. Y básicamente lo que quiere es poner un juicio equitativo justo para no favorecer ni al arrendador ni al inquilino, sino ser con arrendador y arrendatario equitativo, un juicio equitativo. Entonces no aplica a espacios transitorios como hoteles, por ejemplo, no aplica para los parques móviles, porque ya vimos que los mobile homes no son consideradas casas, ni tampoco aplica en arrendamientos comerciales. Ahora, lo que pretende proteger principalmente son los depósitos entregados anticipadamente por los inquilinos. Entonces, para proteger eso, el dueño le dan tres opciones, tres maneras en que él puede guardar el depósito recibido por el inquilino. Una es ponerle una cuenta separada que no gane intereses, pero separada de sus fondos personales. El dinero no es de él, es del inquilino, por consiguiente lo tiene que tener separado. La otra es que lo puede poner en una cuenta que gane intereses, pero le tiene que pagar al inquilino o el 5% de interés simple al año o el 75% de todos los intereses que genere esa cuenta de banco. Y la tercera, que es la más conocida, la más común, la que más comúnmente se utiliza,
es que el propietario deposita una fianza por el monto de $50,000 o el total de las rentas que él tenga colectadas de los depósitos pagados anticipadamente. Para una fianza es como un bond, pues como si es de $50,000, generalmente va a tener que comprar un bond que le cuesta menos que eso, lo deposita en la corte y en ese caso entonces sí puede depositar todo el dinero en su cuenta personal, no tiene que poner una cuenta separada. Entonces ese bond pues ya está en garantía que si él no paga, pues el bono de esos depósitos en garantía lo cubre. Pero la cantidad que sea menor entre el total de las rentas que él tenga o los $50,000. O sea, si excede los 50,000, son 50,000. Si es menos de 30,000, si es menos de 50,000, pues el monto que sea es el que tendrá que depositar la fianza. Entonces, lo primero que busca es proteger dónde se guardan las rentas anticipadas. Ahora, el dueño tiene que notificarle al propietario dónde se encuentra el dinero y para eso él tiene que hacerlo dentro de los 30 días después de haber recibido el depósito de seguridad. Una vez que le dieron su depósito, él tiene 30 días para decirle, mira, tu dinero está en una cuenta separada que no gana intereses, está en una cuenta que gana intereses, o está en mi cuenta personal, pero yo deposité un bono en el condado por el dinero tuyo. Eso es lo que le obliga la ley. Si el que tiene el depósito es un realtor, pues tiene que proceder de igual manera, tiene que ponerlo en una cuenta que no gane intereses o en una cuenta separada en todo caso. El propietario está obligado a cumplir con los códigos de salud y de construcción, ¿verdad? La casa tiene que estar dentro del código cuando la está rentando. Debe asegurarse que trabaje el agua caliente y la calefacción. No dice nada acerca del aire acondicionado porque hay muchas casas en la Florida que no tienen aire acondicionado, pero si lo tuviera también es obligación del propietario asegurarse que funciona el aire acondicionado. ¿Qué pasa si no? Por eso es que es tan importante el property manager. Si un propietario tiene rentada una propiedad y se daña el aire acondicionado o la calefacción, que en invierno eso es gravísimo, ¿verdad? Entonces en la Florida el propietario tiene 7 días para reparar la falla. Si no lo resuelve en 7 días, el inquilino puede hacer dos cosas. Una, mudarse sin ninguna penalidad y el contrato queda inmediatamente anulado y el dinero tiene que ser reembolsado al inquilino de las rentas que haya pagado y del depósito que haya dejado. O el inquilino puede mandar a repararlo, pagar los gastos y deducirlo de las rentas siguientes que tenga con el landlord. Entonces, por eso es que él tiene el mantenimiento para que se haga cargo de resolver en la mayor brevedad posible cualquier emergencia que tenga que ver con calefacción, agua, pérdida de agua o aire acondicionado. También en la Florida está obligado a poner exterminio de insectos. En épocas de verano allí aparecen hasta alacranes. Entonces es responsabilidad del landlord que no, pues nadie se va a ver afectado por algún insecto allí. Entonces, regularmente en época de este tipo de insectos, pues entran a fumigar periódicamente y también poner receptáculos de basura. Y finalmente los detectores de humo. Como aquí todas las casas son de cartón, pues se pueden incendiar y la gente durmiendo y ni se dan cuenta. Entonces también tiene que asegurarse que los detectores de humo funcionan correctamente. Y las obligaciones del inquilino o el arrendatario. Cumplir con los códigos de construcción y salud. También un inquilino pues, puede hacer mejoras en una unidad con permiso del dueño, pero en ese caso tiene que hacerlas cumpliendo con los códigos de construcción. También debe usar cuidado razonable en la operación de los equipos. Se refiere a plomería, electricidad. Si un inquilino o el hijo mete un pañal por el bajante, pues es responsabilidad del inquilino repararlo. Por lo general, todo lo que ocurre dentro de la unidad es responsabilidad del inquilino y lo que pasa fuera de la unidad es responsabilidad del propietario. Y no perturbar la paz de los vecinos, ¿verdad? No poner música a alto volumen, no hacer cosas que perturben la paz y la tranquilidad de los vecinos. El arrendador tiene derecho a traer las instalaciones, pero con permiso del inquilino. Tiene que darle por lo menos una notificación de 12 horas antes de que pretenda entrar a la unidad. De otra manera, no puede entrar sin permiso, a menos que se trate de una emergencia. Si se está quemando la casa, está saliendo humo, se está inundando, entonces en una situación de emergencia el propietario puede entrar sin permiso. Pero caso contrario, tiene que notificar por lo menos con 12 horas de anticipación, sobre todo si es que va a mostrar la propiedad a un inquilino nuevo porque ya el contrato se está acabando, entonces tiene el derecho de entrar pidiendo permiso. Si quiere que le desocupen las instalaciones y el propietario mantiene un depósito de seguridad, tiene que regresar al arrendatario el dinero 15 días después de que se haya marchado si él no pretende quedarse con ninguna parte del dinero. Que no es lo que ocurre frecuentemente, ¿no? Por lo general, el landlord se queda con todo el dinero del depósito porque buscan alguna cosita, algún detalle para cobrarle al inquilino el depósito completo.
Pero si él pretende quedarse con todo, tiene 30 días para enviarle una, 30 días para enviarle una notificación de que pretende quedarse con parte o todo el dinero. Y el inquilino entonces tiene que responderle o aceptando, o si quiere negarse a eso, pues entonces tendría que ir a una corte civil para pelear el regreso del dinero del depósito. Ahora, si fuera que el apartamento lo dejaron impecable, la unidad está limpia y no hay ningún reclamo, entonces lo que tiene son 15 días para devolverlo. Y esto también es una pregunta muy frecuente en el examen. Son 15 días que hay para devolver, si se va a devolver todo, y 30 días si se va a devolver parte o nada. Si no voy a devolver nada, 30 días o parte. Si voy a devolverlo todo, en 15 días tiene que devolver todo el dinero. Para terminar un contrato de alquiler, pues habría que dar una notificación por escrito en 7 días o 3 días hábiles, preaviso por escrito por una renta impagada. Esto en el caso de que se quiera terminar por incumplimiento de pago de parte del inquilino. La renta hay que pagarse por lo general en los 3 primeros días de cada mes. Para el día cuarto ya la mayoría de los contratos dicen que está en delincuente, o sea que estás en mora. Entonces, a partir del día de mora, el landlord tiene la obligación de pasar una notificación por escrito en 7 días continuos o 3 días hábiles. Esa notificación no tiene que ser por correo certificado, puede ser personalmente entregada en la puerta, puede ser mandándola por correo regular, puede ser dejando una visita en la puerta del apartamento, de la unidad. Y el único requisito que le van a pedir cuando él pretende hacer una evicción, si él a partir del día 3 notificó en 7 días continuos, o sea que hasta el día 10 ya cumplió con el requisito de notificación de alquiler, ya puede ir a una corte y solicitar el proceso de evicción. El proceso de evicción es o desalojo, es donde le pide que la corte mande el alguacil para que desaloje el inquilino. Entonces, en el caso que el inquilino no se presente, porque usualmente una vez que el propietario, y esto no se necesita ningún abogado para hacerlo, el propietario se presenta a la corte, lleva su contrato de arrendamiento, dice que ya dio la notificación de los 7 días continuos o los 3 días hábiles, y entonces le recibe la solicitud de desalojo. El juez ordena que el inquilino venga a pagar la renta y tiene 5 días hábiles para hacerlo. Si el inquilino no se presenta durante esos 5 días hábiles a pagar la renta o a justificar por qué no ha pagado la renta, entonces el juez ordena a algún alguacil que proceda al desalojo. Y es cuando el alguacil pone un aviso de citación que en 24 horas se va a hacer el desalojo, para darle 24 horas a que la persona mude sus cosas. Porque si no la muda, pues el día del desalojo viene el alguacil con un cerrajero, el propietario, toman posesión del bien y sacan todas las pertenencias del inquilino y las ponen en la calle. Generalmente en la Florida el landlord es responsable de cuidar las pertenencias del inquilino, a menos que el contrato estipule lo contrario. Entonces, si el landlord rechaza el derecho de cuidar las pertenencias, lo que hace es que la pone en la calle, pero la ley le prohíbe que se quede con el dinero o que se quede con esas pertenencias o las venda para cobrar las rentas. Él no puede utilizar las pertenencias del inquilino para cobrar las rentas. Tiene que dejarlas allí, que se pierdan o que el inquilino venga a recogerlas. Esas son las situaciones en un proceso de desalojo.